en la medida en que tengamos un buen desarrollo del plan, o sea, este anexo 1, ya la siguiente etapa es ejecutar, ejecutar y ejecutar. Y para ello, uno de los factores de éxito es qué tan bien defines tu problema, qué tan bien conoces tu problema, qué tan bien internalizas el problema, para que en base a ello, conociendo el problema, vas a formular bien la solución, o sea, el objetivo, y consecuentemente tu hipótesis. Vamos a iniciar grabando la clase y vamos a hacer un repaso rápido de los conceptos básicos. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el material que les dejé. Había una lectura de Mario Bunge acerca del método científico y todos los detalles de la investigación. ¿Alguno de ustedes leyó? Qué bueno, todos lo leyeron. Es un buen inicio. ¿Quién no lo leyó? No lo leyó. Hola. Yo, profe, honestamente, no lo leí tampoco yo, profesor. Siendo, como dice el compañero Saúl, honesto. No lo he llegado a revisar. Eso. Valgan verdades. La honestidad sobre todo. Bien, igual, a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir revisando algunos puntos de ese material. Y también había otro archivo PDF que cargué en el Drive compartido. Entonces, a medida que vamos a ir avanzando, van quedando como lecturas complementarias. Bien. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Me confirman si logran ver mi pantalla, por favor? ¿Se logra ver en pantalla? Sí, profesor. Visión de tesoro. Sí. Bien. Bueno, como ya sabemos, esta asignatura es de investigación, ¿no? Y va a tener una naturaleza, creo que más práctico que teórico. Porque como entregable final vamos a tener el proyecto de investigación, ¿no? Se van a brindar los conocimientos metodológicos de la investigación científica y paralelamente vamos a ir aplicando estos conocimientos para la práctica como una especie de taller, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos a tener en cuenta es la metodología para la formación del proyecto de tesis, del tema de tesis, el proyecto de tesis, y comprende algunos aspectos como el planteamiento del problema, empezando con la situación problemática, la formulación del problema, una justificación. Ups, me disculpas. Entonces, una vez que se formule el problema, hay que justificar el por qué estamos investigando sobre ese problema. Teniendo clara la formulación y la justificación,
se procede a formular o a plantear el objetivo de la investigación, o sea, qué es lo que vamos a hacer como respuesta al problema que estamos formulando. Entonces, cuando formulamos el problema, estamos apuntando a formular el problema como si fuera una pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿O cómo lo abordamos? Y la respuesta a ese problema es el objetivo de la investigación. Eso, como estamos planteando una solución a ese problema, pues toda solución viene acompañado por un respaldo teórico, ¿no? No hay práctica sin teoría. Entonces, debemos establecer por lo menos los conceptos básicos que respaldan a nuestra propuesta, y ese es el marco teórico. Pero además de ese respaldo teórico, también vamos para formalizar oficialmente y certeramente nuestra propuesta, tenemos que ver qué trabajos previos existen parecido a lo que estamos planteando, para no plantear lo mismo o para no plantear menos de lo que ya se investigó al respecto. Entonces ahí hay una etapa de la revisión de la literatura. El diseño de la investigación es el plan, cómo vamos a desarrollar nuestra investigación, y eso va adjuntando, acompañado por un presupuesto y el cronograma respectivo. Y eso es lo que va a cubrir este curso, ¿no? Va a concluir con la redacción y presentación del proyecto de tesis como entregable del curso. Dentro de las clases vamos a ver el tema de investigación. Significa que cada participante deberá definir y precisar su tema de investigación y presentar un informe al respecto. Es decir, para definir el tema, primero tenemos que identificar cuál es mi problema a investigar. ¿Qué estoy encontrando como vacío en el ámbito de la sociedad, de la academia, de la empresa, en algún lugar? Ese vacío, esa deficiencia, esa falencia se convierte en problema. Y para la solución del problema, ¿qué propongo? ¿Alguna herramienta, alguna técnica, alguna estrategia, algún artefacto? Entonces, ese problema más ese artefacto o esa técnica se convertiría en mi tema de investigación. Entonces, estamos concluyendo que tema es igual al problema más la técnica. Teniendo claro el problema y la técnica, prácticamente ya estoy casi formalizando el título de mi tesis. O sea, yo no empiezo con el título. Primero empiezo buscando un problema y la técnica, y el asociar este problema y la técnica ya me está diciendo, ya, este es mi título, ¿no? Por ejemplo, hay un problema de la productividad a falta de un uso eficiente de los datos. El uso eficiente de los datos como que está motivando, pues, o el uso ineficiente de datos, o el mal uso de los datos, está atentando contra mi productividad. Ahí está el problema. ¿Y qué propones? No sé, de repente un modelo de datos, o un modelo de gestión de conocimiento, o análisis de datos. ¿Para qué? Para mejorar la productividad. Entonces, este análisis de datos vendría a ser tu posible solución. ¿Para qué problema? Para el trato ineficiente de los datos, o para mejorar la productividad, porque tu productividad no está buena. Entonces ya relacioné dos grandes variables. La solución, que vendría a ser el modelo de datos, o análisis de datos, o machine learning, o big data, lo que sea. ¿Para qué? Para mejorar la productividad. Entonces la otra variable es la productividad. Entonces, de por sí, mi tema, llamado problema más la técnica, se convirtió en un posible título. Yo ya puedo decir, mi título es
modelo de datos, ¿para qué? Para mejorar la productividad. Y hay un título tentativo, solo que hay que delimitar los alcances del título. Eso vamos a hacer posteriormente, ¿no? Al título tengo que decir dónde voy a realizar la investigación, cuándo. Eso ya hace completo al tema. En esta etapa también vamos a, una vez que hemos definido el tema de investigación, hay que hacer un inventario de los artículos relacionados con nuestro tema. Si estoy proponiendo un modelo de datos, ¿no?, para mejorar la productividad, entonces tengo que buscar artículos relacionados con la mejora de la productividad o todo lo relacionado con el tratamiento de datos para mejorar la productividad versus, de repente, la ciencia de los datos. Ciencia de los datos versus productividad. Entonces, todos los artículos van a estar estrictamente relacionados con este tema. Entonces, vamos a hacer un inventario, armar una matriz, ¿no? Una hojita Excel o una tabla Word para ir haciendo un inventario de todos los posibles artículos que encontremos relacionados ya estrictamente a nuestro tema. Y ahí veremos dónde buscar esa literatura. No se nos va a ocurrir buscar en monografía.com, en Rincón del Vago, y tampoco en Google, ¿no? Podríamos buscar en Google Académico, en Science Direct, en Cielo, en Redalyc, Scopus, ACM, IEEE. Ahí sí podemos encontrar materiales confiables, tanto artículos como tesis, e incluso en cibertesis. ¿Ok? Y el siguiente rojito es el estado del arte. El estado del arte es que, como nosotros estamos haciendo una propuesta, ¿no? Estamos proponiendo, ya tenemos un título tentativo, ¿no? Está haciendo modelo de datos para mejorar la productividad. Entonces, a ver qué experiencias, qué investigaciones hay relacionados con este trabajo, ¿no? O sea, con esta propuesta. Un ratito. Sí, no. Después. Entonces, cuando hablamos de estado de arte, estamos hablando pues de buscar qué trabajos previos relacionados con el tema que estamos pretendiendo investigar o con el tema que hemos definido, qué trabajos previos existen. Entonces, vamos a revisar una serie de artículos, tesis que tratan acerca de nuestro tema. Eso especialmente pensando en que de repente alguien ya investigó sobre este tema y ya hay publicaciones incluso de repente más avanzadas de lo que yo estoy pensando. O sea, eso pensando en que a veces uno se cree autosuficiente y dice, pues mira, este tema de repente es novedoso, es recontra nuevo, nadie lo ha visto y yo quiero dar la primicia. Y yo he visto porque nadie todavía se ha atrevido a investigar sobre esto, entonces voy a plantear como mi tema de tesis. Y te pones a trabajar en tu tesis solamente pensando en ti, en tu mundo, en que tú eres el máximo, tú eres el ya no ya, y te pones a desarrollar. Y de pronto se te ocurre buscar artículos, ¿no? Buscar
ya después de un buen tiempo, y te das con la sorpresa de que ya hay muchos trabajos que son parecidos a lo que tú estás haciendo, incluso mucho mejores. Pero nadie me dijo que tengo que buscar en tal sitio, tal sitio. Entonces, mejor primero, antes de avanzar, busca si hay experiencias previas, ¿no? Es el trabajo del estado de arte. Eh, Paralelamente, vamos a ir definiendo también las técnicas, es decir, cada participante deberá exponer con detalle y dominio 5 técnicas relacionadas al aporte de su investigación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para mejorar la productividad, para solucionar el problema de la productividad, no hay una sola técnica, pues. O sea, ¿cómo, cómo mejoro la productividad? Una puede ser adoptando un modelo. Entonces, hay modelos que me ayudan a mejorar la productividad. Y ahí encuentro un montón de trabajos. 10, 20, 100, 200, posiblemente miles. Pero no es la única forma. Pero también hay métodos para mejorar la productividad. Y vas a encontrar cientos. Pero también posiblemente encuentres metodologías para mejorar la productividad. Procedimientos, buenas prácticas. O sea, fijaste como tu palabra clave de búsqueda, mejora de productividad, tratamiento de datos, por ejemplo. Vas a encontrar modelos, metodologías, buenas prácticas, estrategias, procedimientos, estándares. Ahora, lo que yo inicialmente propuse un modelo, ahora de las tantas técnicas, ¿cuál es la mejor para mi propósito? Entonces, hagamos un primer filtro, ¿no? De los diversos, si queremos llamar, artefactos que solucionan mi problema, o los diversos artefactos que son como posibles solucionadores, ¿cuál es la mejor? Ahí haré un ranking, una evaluación, hacer un benchmarking, no sé, y de ahí, mira, ¿sabes qué? De los N que he encontrado, de las varias técnicas que he encontrado, lo que más se aproxima a la solución de mi problema son los modelos. Es el que más se adecua y es el más próximo. Entonces te quedas con los modelos. Pero producto de haber revisado otras alternativas. Entonces ahora sí te quedas con los modelos. Y la siguiente etapa va a ser, oye, pero hay modelo tipo B, modelo tipo alfa, modelo tipo Z. ¿Cuál de estos modelos ahora me ayuda? Va a ser la siguiente tarea, pero ya dentro del contexto ya de modelos. Entonces, ese es más o menos el trabajo sistemático que vamos a realizar para llegar a concretar finalmente y a oficializar nuestro aporte. Producto de haber revisado diversas técnicas, de ahí me quedé con una de las técnicas, pero de esta técnica hay varias versiones de esta técnica. Esta es la mejor técnica y ahora sí, identificando esta mejor técnica, ahora sí ya puedo decir, esta es la mejor técnica, por lo tanto, este es mi aporte. Voy a desarrollar mi aporte usando esta técnica. O de repente no existe la técnica, pero de las N técnicas que has revisado, armas tu propia técnica, ¿no? De repente, si tu propuesta, si tu técnica es un modelo, entonces vas a revisar de repente 10 modelos. ¿Cómo funcionan estos 10 modelos? Ninguno de esos modelos se adecua a tu necesidad. Entonces, necesitas construir tu propio modelo.
Pero para construir tu propio modelo, revisa, por decir, esos 10 modelos. Revisando esos 10 modelos, tú ya sabes cómo se han construido esos 10 modelos, cómo funcionan esos 10 modelos. Entonces tú armas tu propio modelo, pero revisando cómo funcionan los demás. Entonces ahí tienes dos alternativas. O usas el modelo existente, o customizas el modelo existente, o de repente tiras al tacho y creas tu propio modelo. Pero para crear tu propio modelo, igual has revisado los existentes. ¿Ok? Los temas que vamos a ir desarrollándolo paulatinamente. Empezaremos con una introducción. Vamos a ver el proceso de investigación, todo el ciclo del proceso de investigación. Para como cualquier proceso de investigación, después vamos a sesgar nuestro proceso de investigación para una tesis. Eso converge a la metodología de investigación científica. Ahí vamos a apoyarnos un poco de Bunge, de las lecturas que tienen. La metodología de investigación científica, aplicaciones, aplicación a casos prácticos, las referencias bibliográficas y presentación de resultados. Entonces, introducción. Primero, una definición rápida de estos conceptos. ¿Qué es ciencia? ¿No? Ciencia es una actividad que genera conocimiento sobre el universo. Dicho conocimiento se genera bien mediante la búsqueda de principios explicativos sostenidos por 2 puntos. Uno, estudio de patrones. Es decir, todo lo que existe y ocurre en el universo sigue ciertos modelos o patrones consistentes que pueden ser descubiertos y estudiados a través del intelecto y del uso de métodos e instrumentos que refinan y extienden nuestra capacidad sensorial, ¿no? Lo mismo que hemos estado hablando de modelos. Si vas a proponer modelos para un propósito, entonces posiblemente la mayoría de los modelos que han sido desarrollados casi han sido desarrollados usando más o menos un patrón, ¿no? Es como cuando nosotros desarrollamos sistemas, ya casi para desarrollar sistemas usamos casi los mismos patrones con unas variaciones, ¿no? Las mismas metodologías ya casi tienen un patrón más o menos definido, con ciertas variaciones, pero casi obedecen a ciertos patrones. También sostenidos por observación y explicación de los fenómenos. El conocimiento depende tanto de la observación cuidadosa de los fenómenos como de la invención de teorías para explicar lo observado. We're introducing when it automatically might have a few lines. El otro término que vamos a usar es la tecnología, ¿no? Un insumo de la producción. La tecnología es la manera más efectiva de mejorar y ampliar nuestra capacidad para cambiar el mundo. Entonces, nuestra misma maestría es Gobierno de Tecnología e Información. Una tecnología es la suma de conocimientos científicos provenientes de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, sociales, humanas, etc., y de conocimientos empíricos como los que resultan de las observaciones y ensayos o se reciben por tradición oral o escrita o se desarrollan gracias a una determinada
aptitud específica, ¿no? Intuición, destreza. Hola, profesor Cayo, no se lo escucha. Ah, se salió. Hola, hola. Ya se le escucha, profe. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Sí, profesor. Se me fue la batería. Disculpe. Ya me conecté. Bien, como estamos comentando, ¿no? La introducción, estamos hablando de la tecnología. Sin innovación tecnológica, el progreso económico cesaría en el largo plazo. Entonces, la tecnología es muy amplia y compleja, que incluye no solamente la investigación, el diseño y la fabricación, sino también las finanzas, la manufactura, la administración, la fuerza laboral y el mercadeo. Es decir, prácticamente tecnología está siendo o aplica en todas las áreas, ¿no? Dentro de la tesis van a haber una serie de terminologías que vamos a manejarlo así indistintamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entendemos por bibliografía? ¿Quién nos comenta? Dentro de nuestro contexto, cuando hablamos de bibliografía, ¿de qué estamos hablando? Juan Carlos. Es las fuentes de información que consultamos, profesor. Ya. O sea, todo lo que vamos a consultar posiblemente va a ser bibliografía, pero no cualquier bibliografía, sino bibliografía confiable, ¿no? Así es. Porque bibliografía también puede ser Diario El Comercio o Revista Caretas. Igual es una revista, pero no nos sirve para nuestro propósito, ¿no? El cuadradito tema, ya comentamos, ¿no? Tema para nosotros va a ser, ¿cuál era nuestra ecuación? Tema igual a, ajá, se me olvidaron. Tema es igual a Profesor, sería problema más solución. problema más la técnica, ¿no? La solución. Ven si estamos grabando. Sí estamos grabando, ¿no? Ya. Entonces, ya de por sí, ya ensamblamos
ese término tema, que lo vamos a tener hasta en la sopa. Pero creo que lo vamos a ver posteriormente, pero ya el tema es uno de los puntos que vamos a estar tratando permanentemente. ¿Y qué es proyecto? ¿Qué entenderíamos por proyecto dentro de este contexto? A ver, ¿qué nos define el concepto de proyecto así, según PMI? Según el PMBOK. A ver. Está en su máquina. ¿Qué dice San Google? ¿Qué es un proyecto? Profesor, según el PMBOK, es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único que tiene un inicio y un fin. Exacto. Entonces, el temporal es porque se refiere a que tiene una fecha de inicio y una fecha fin, ¿no? Entonces, nuestra tesis es un proyecto. ¿Es un esfuerzo? Sí. El esfuerzo está desplegado en un conjunto de actividades. ¿Es temporal? Sí, porque hay una fecha de inicio, fecha fin. En algún momento van a terminar con la tesis. En algún momento van a sustentar. Entonces, al final, ya cuando sustentan, dejará de ser proyecto. ¿Va a tener un resultado? Sí. ¿Cuál es el resultado? Justamente el entregable de la tesis. ¿Esa tesis va a ser único? ¿Será único esa tesis? ¿Qué es lo que le hace único tu tesis? El tiempo y el espacio o el lugar. Ya, el Podría tiempo, ser el tema o el alcance de la tesis a la que está dirigida, ¿no? también. ¿Qué más le hace único a tu tesis? El tiempo, el alcance, el lugar donde se aplica, ¿Quién lo aplica? perdón, ¿Quién lo aplica? quién lo aplica, el autor. No van a haber dos autores con la misma tesis. O sea, puede ser, el título puede ser el mismo, incluso el alcance, la definición, el problema, pero el que diferencia es el autor. Cada autor tiene su forma de enfocar, su forma de plantear su solución, ¿no? Sí, pues entran en la cancha dos jugadores, los dos son punteros, pero cada uno tiene objetivos, tiene los mismos objetivos de hacer goles, pero cada uno juega a su manera y sus resultados van a ser diferentes. Cada uno hace goles, pero no los goles, por más que son delanteros, no van a ser igualitos, ¿no? Son únicos. Entonces, como resultado de un proyecto, pues ese resultado va a ser único, como cualquier proyecto. ¿Y qué entendemos por el aporte dentro de nuestro contexto de la tesis? ¿Tu tesis será un aporte? Entiendo yo que la tesis, producto de una investigación rigurosa, enfocada pues en una necesidad o una problemática identificada, busca pues plantear una solución, ¿no? Abrir el entendimiento sobre ese tema que se está investigando. El aporte podría enfocarse pues a eso, ¿no? Ya sea si está dirigido a las empresas o a futuros investigadores, darles pues la oportunidad de tener una fuente de referencia de este tipo de investigación, ¿no? Exacto. Entonces, aporte será igual a contribución.
¿Aporte será igual que contribución? Sí, sí, Opinen, opinen, no, Sí, acá no hay yo creo que libertad. sí, ¿no? Una interpretación personal se podría decir que sí, porque no solamente aporta ese aporte a nivel de conclusiones, sino también metodología de trabajo, análisis y demás, que va a permitir que a otras personas o a otros autores, si quieren tomar el mismo tema, tengan otro tipo, o nos puedan tomar como fuente de información con una perspectiva distinta, ¿no? Exacto, exacto. Adicional a ello, profesor, también la solución del problema, ¿no? Quizás ahí el aporte también es la solución del problema, ¿no? Que puede ayudar también a otras empresas, ¿no? A un determinado problema que tengan, ¿no? Exacto, o sea, tu aporte es una contribución para solucionar ese problema. Y además, tu contribución es que una vez que tu tesis sea pública, te van a referenciar a ti, o sea, te van a ver cómo, para bien o para mal, te van a ver cuál es cuál fue tu problema, cuál es tu objetivo, de qué manera qué estás proponiendo para solucionar ese problema, y pueden decir, el señor Juan Pérez desarrolló esta tesis y ya te están refiriendo, porque tu tesis va a ser público. Entonces, estás contribuyendo ya a la academia, a la sociedad, con tu trabajo. Además de solucionar un problema, también tu tesis es una contribución académica. ¿Y qué les sugiere ese nombre validar? Entonces, en el aporte, hay aportes de tipo práctico, pero también hay aportes teóricos. O sea, una tesis puede tener como aporte o como resultado una teoría. Pero también hay aportes que son prácticos. Si bien es cierto que nosotros como ingenieros, como tecnólogos, estamos buscando más el aporte práctico, pero también una tesis tiene aportes teóricos, que es producto también de una revisión sistemática de la literatura, de hechos, de acontecimientos, y se saca una teoría. Por ejemplo, queremos explicar así científicamente, si queremos epistemológicamente, ¿por qué el peruano es tardón? Realmente ya existen teorías porque el peruano es tardón, pues porque fue una herencia que trajeron los españoles y por eso nos contagiaron y por eso nos quedó. Hay una teoría, pero tiene todo un sustento de análisis de documentos, de historias, incluso un poco de folclore, creencias, etc. Ahora saca otra teoría pues que refute eso y que demuestre por qué el Perón está roto. De repente fue producto de la inmigración o la invasión externa y por eso. No estás haciendo ningún aporte práctico, pero hay un aporte teórico. ¿Y cuál sería el aporte práctico para, de repente, controlar a que el peruano no sea muy tardón? Nosotros, como ingenieros, somos más prácticos. ¿Qué proponemos para solucionar ese problema? ¿Qué propondrían ustedes? Bueno, calendarizar las actividades, ¿no? Orientar a que la persona se organice mejor con el aporte de la tecnología y los dispositivos que están cada vez más cercanos al ser humano, puedan definir sus agendas, sus horarios y que el aporte de la tecnología te avise, ¿no? Te haga recordar, ¿no?
con cierto tiempo, con cierto margen de tiempo para que puedas tomar una acción, ¿no? Exacto. Entonces, supuestamente porque el peruano es tardón, llega siempre tarde, está atentando contra tu productividad, contra tu proyecto, contra tus tiempos, tus plazos, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas eso? Ya, pues, que como tú dices, usar tecnología. Pone un reloj, pues, ahí que lo controle. Corretearlo con un GPS o haz un sistema de control que le haga monitoreo de seguimiento. Entonces, por miedo al castigo, pues vas a obligar a que el peruano sea menos tardón. Es una solución técnica, práctica. Y puede haber muchas soluciones de ese tipo, pero ahí estamos viendo dos tipos de aporte, ¿no? Por un lado, como que queremos explicar, argumentar, sustentar por qué el peruano es tardón teóricamente, incluso analizando los efectos psicológicos, históricos, sociales, o sea, más sesgado a la ciencia del comportamiento. Y de ahí saco una teoría. Esa teoría ya es un aporte teórico. Y por otro lado, nosotros vemos desde nuestra esquina. No podemos meternos a hacer investigaciones filosóficas, teóricas, pero sí podemos ver soluciones prácticas. Como está en riesgo mi productividad a causa de las tardanzas, entonces voy a aplicar una solución práctica. Desarrollar un sistema que controle, o poner un reloj que controle sus entradas, salidas, y en base a eso voy castigando. Hay una solución. ¿Es un aporte? Es un aporte. ¿Y qué entendemos por validar? ¿Qué se supone que significa validar dentro de nuestro contexto? Adelante. No los veo. Si levantan la mano no logro ver. Estoy más en la pantalla acá. Profesor, buenas tardes. Aquí nomás se ve mi sombra. No quería hablar sobre validar, pero sí en el punto anterior que decía sobre tesis teóricas y luego ya en la práctica. Me pregunto, por ejemplo, la inteligencia artificial, entiendo que antes hacían investigaciones teóricas, ¿no? Porque no había la forma de comprobarlas, y ahora que ya tenemos el conocimiento suficiente, utilizamos la inteligencia artificial para hacer investigaciones ya aplicadas, ¿no? Entonces, de repente también eso correspondería. Claro, claro, sí, o sea, pero todavía en inteligencia artificial también seguimos investigando de repente teóricamente, viendo de repente tendencias, o sea, hacer como una especie de comparar de repente el comportamiento de la persona versus la parte humana, pero todavía no estamos entrando de repente a hacer esta parte del análisis de, no sé, del estrés, todavía así como soluciones prácticas, ¿no? Pero sí hay esa tendencia como que ya se está emulando el comportamiento humano a través del uso de hardware y software, ¿no? Pero qué tan maduro está, hay muchos que todavía están en teoría, ¿no? Es como Big Data, ¿no? Trabajar con ciencia de los datos, aún no hay un hardware y software que soporte todas esas necesidades. Quizá del estudio teórico, de repente estamos un 20-30% en la parte práctica porque se requiere pues más tecnología, más hardware, más software para poder capitalizar y explotar estas nuevas, nuevos descubrimientos, nuevas tendencias, ¿no? Igual siempre, a veces la parte práctica creo que va siempre, mejor dicho, la parte teórica va complementada por la parte práctica, ¿no?
siempre hay una primera concepción teórica y eso tratar de reflejarlo ya con soluciones tecnológicas, ¿no? Y eso aplica para cualquier área, ¿no? Tanto el área de tecnologías como también en la agricultura, en la minería, en la salud, pero ya son como aplicaciones, ¿no? Y yo creo que dentro de estas tesis la mayoría de nosotros estamos apuntando a aportes de esa naturaleza, ¿no? Como buscar más la aplicación. Quizá esto de las nuevas teorías, conceptos, de repente están más sesgados a las humanidades, a las ciencias de repente a la ciencia del comportamiento, pero nosotros creo que estamos apuntando más a la parte práctica, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ok. Y bueno, estado de arte, ya comentamos qué significa estado de arte, ¿no? Y finalmente, revistas. En el contexto de investigación hay revistas y revistas, ¿no? Para nosotros, revistas va a significar, pues, todo el acervo cultural de publicaciones que estén sustentados a través de trabajos serios de investigación, ¿no? Y esas publicaciones normalmente se reflejan en unos repositorios, a eso se llaman revistas, y para diferenciar de cualquier revista, estas revistas deben ser indexadas. Entonces, las revistas indexadas son revistas pues que no se publican por publicar, sino pasan por una serie de filtros. Estas revistas deben cumplir que son únicos, son originales, tengan un nivel de aporte, ¿no? Aporte dentro de su nivel, por ejemplo, si estoy publicando un artículo en una revista de medicina, entonces yo no puedo, esa revista de medicina, de repente dentro de su perfil, ya no te acepta, pues, de repente, publicaciones de artículos, de algunos conceptos, algo, porque ya está en otro nivel, ¿no? Su estatus como revista de medicina, de repente apuntando, pues, a publicar revistas con una calidad, ya de alto nivel. ¿Y cómo sé que son artículos de alto nivel? Es que cada una de estas revistas tienen una especie de comités académicos. Estas comisiones o estos comités son los que evalúan a esas artículos. Es como que cuando tú presentas tu tesis, antes que sustentes, hay un jurado revisor que da el filtro si tu tesis realmente es una tesis de maestría, si tiene aporte, cumple con la metodología. O sea, hay una serie de parámetros que debe cumplir para aprobar si la tesis va o no, si está ya apto para la sustentación. Entonces, igual, estas revistas pasan por una serie de filtros. Incluso hay pares ciegos, ¿no? Que revisan sin conocer quién es, de dónde vienen, así como anónimos. Entonces, ellos son los que califican. De acuerdo a esa calificación, te aprueban o te rechazan tu artículo. Entonces, si te aprueban, entonces esa revista que pasó el filtro es el que se publica en estas revistas indexadas. ¿Ok? Entonces, hablando de conceptos, el tesis viene del latín tesis, ¿no? Que significa una conclusión, una proposición que se mantiene con razonamientos, ¿no? Es según la Real Academia Española de Letras. También define a la tesis como opinión de alguien sobre algo.
Bastante simple, ¿no? Hay otra definición, según la Real Academia también. Dice, es la disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al título de doctor en una facultad. Ya esto sí es más compleja de digerir. En Europa, como esta es Real Academia Española de Letras, en Europa, o sea, acá en Perú existen títulos y grados. Dentro del contexto académico, lo que existen son los grados. El grado académico de bachiller, grado académico de magíster y grado académico de doctor. Son los grados académicos. El título es único, es la licencia. O eres ingeniero, eres licenciado, eres médico, eres abogado, es el título, psicólogo. Es el título que te da la licencia para desempeñar la carrera. Pero en Europa, como que para doctorarte, también te dicen el título de doctor. ¿No? Esa es la diferencia. Y cuando eres aspirante al título de doctor, acá a nivel de pregrado, tú sustentas tu tesis para optar el grado de bachiller o el título de licenciado o de ingeniero o cualquier título. Sustentas tu tesis o defiendes tu tesis, ¿no? Igual para la maestría, para tener el grado de magíster, te programan la sustentación de tu tesis o la defensa de tu tesis. Pero ya a nivel de tesis doctoral, tu tesis ya no lo sustentas, ya no lo defiendes. Disertas tu tesis. A nivel doctoral, la defensa de la tesis se llama disertación de la tesis. Por eso es disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al título de doctor. O sea, los que aspiran para el título de doctor disertan su tesis. ¿Cuáles son las características de una tesis? Originalidad, profundidad. Esta profundidad, vamos a ver cada uno de ellos. Una tesis tiene un aporte teórico mínimo y también tiene un aporte práctico. Debe ser verificada, es decir, acaso ustedes se olvidaron de comentar qué significa validar, ¿no? Allá. No dijeron nada. Entonces, una de las características debe ser validada o verificada, debe ser sostenible y debe tener una conclusión. Entonces, son las características básicas que cumple una tesis. Y también estas características aplican para los artículos científicos que se publican en las revistas indexadas. Entonces, una revista es indexada cuando los artículos que se publican ahí son de alto nivel. Entonces, así como el nivel de madurez, como el nivel de certificación, cumple con unos requisitos para ser indexada. Porque lo que publica una revista son, pues, artículos científicos y con cierto nivel de calidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros compramos los sábados El Comercio, ahí sale, El Comercio sale una revista, ¿no? Somos. O también, hace tiempo que no veo la revista Caretas, por ejemplo. Es una revista. Pero Somos, Caretas, ¿serán revistas indexadas? ¿Qué opinan? Hay un pool de investigadores que hace un filtro
que va a evaluar y autorizar que los artículos que aparecen en las revistas Somos, en Caretas, pasen por ese filtro? No, profesor, en este caso son revistas periodísticas. Exacto, son noticias que a alguien se le ocurre escribir sobre algo, comentar sobre algo o hacer una publicación, pero no pasa por un filtro riguroso, ¿no? Entonces, el no cumplir con ese requisito es simplemente una revista informativa, tipo diario, como El Comercio, Gestión, que comentan noticias, pero no hay una calificación de la calidad de la información que pueden publicar, ¿no? Entonces, estas revistas indexadas sí cuidan su imagen y cada vez están rankeándose, ¿no? Entonces, hay instituciones que rankean a las mejores revistas. Por eso escuchamos, si tal revista está en cuartil 1 o cuartil 2, cuartil 3, porque hay un ranking de calidad. O tiene un alto factor de impacto, ¿no? Factor de impacto 1, 1.5, 2, 2.3. Entonces, de acuerdo a su prestigio, también se van a ir rankeando cada una de las revistas indexadas. Entonces, dentro de las características, originalidad. Una tesis es original porque no puede haber dos tesis iguales. No puede haber dos tesis con el mismo problema, la misma técnica y el mismo escenario, ¿no? Quizá el que más los diferencia es el escenario, el lugar, la fecha. La característica de la profundidad. Hay tesis una cosa es una tesis de licenciatura o de título, otra cosa es tesis de maestría y otra cosa es tesis doctoral. Entonces, supuestamente te califican en base a la profundidad, ¿no? Entonces, la tesis debe corresponder al grado. Hay una tesis para títulos, para magíster, para doctor. La tesis de pregrado corresponde a la aplicación de un conocimiento para resolver un problema. Es decir, a nivel de pregrado, cuando terminas tu formación de pregrado, todavía no estás, quién sabe, preparado para hacer una mejora, una innovación, pero sí estás capacitado para aplicar tus conocimientos de los cursos que has llevado y con eso solucionar un problema. Mientras que la tesis de maestría sí ya requiere de una mejora del conocimiento para poder resolver un problema. O sea, además de aplicar, puedes mejorar el conocimiento para resolver un problema, porque ya tienes más background, más experiencia, ya tienes más millas en el ejercicio profesional, entonces ya tiene más, hay más, más insumos para resolver problemas, ¿no? Y la tesis doctoral ya exige una innovación de conocimiento o una mejora ya más significativa del conocimiento. Entonces, ese es el nivel de profundidad. El aporte también se llama la contribución, es una contribución, es la parte más importante de la tesis, ¿no? Entonces, ello se refiere a que en magíster, por ejemplo, a nivel tesis de maestría, estamos buscando de repente la adaptación y o la mejora del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, primeramente, no necesitamos descubrir la pólvora. Ya las cosas están hechas. Entonces, en la tesis de maestría o en cualquier tesis, estamos viendo la manera de mejorar, adaptar, adecuar, instanciar ya lo existente. Entonces, a nivel de maestría, podemos adaptar, mejorar el modelo, un método, un algoritmo, un procedimiento, una herramienta, ¿no? Y en base a esta adaptación, podemos resolver el problema de estudio.
Y a nivel de tesis doctoral, pues hay una mejora sustancial. La mejora sustancial es precisamente porque el nivel de complejidad de esa tesis es más, ya tiene mayor nivel, ¿no? Es una mejora sustancial y o innovación del conocimiento, es decir, de artefactos. Consideramos artefactos, por ejemplo, un artefacto es un modelo, un método, un algoritmo, un procedimiento, una herramienta, e incluso teorías para resolver el problema de estudio. Entonces, en conclusión, con el aporte, toda tesis debe tener un aporte. Si la tesis no tiene el aporte, prácticamente no es tesis. Gráficamente, las características del aporte, ¿no? Va a nivel de la dificultad, ¿no? Desde... Ups, sorry. No está mi puntero. No me deja activar el puntero. Qué raro. Entonces, la dificultad va desde la tesis de pregrado. A nivel de tesis de pregrado, estamos aplicando conocimientos, ¿no? Para usar métodos, algoritmos, modelos, etc. Y para la tesis de maestría ya es una adaptación de un conocimiento, del método, del algoritmo, modelo, e incluso una mejora de estos métodos, algoritmos, modelos, buenas prácticas, etc. Que son como, si queremos, artefactos o si queremos llamar posibles técnicas, soluciones, y a nivel de maestría nos conformamos haciendo una mejora de alguno de estos, artefactos. Y a nivel tesis doctoral ya hay una mejora sustancial del conocimiento, es decir, de algunos de estos artefactos, y si fuera el caso también una innovación de ese conocimiento. Así se mide la dificultad del aporte. Toda tesis debe ser verificable y validada. Entonces, la característica de la verificación y la validación. Primero, si repetimos lo establecido en la tesis, debemos obtener el mismo resultado. ¿Qué estamos haciendo ahí? Verificando. Comprobar que el aporte, es decir, que el artefacto desarrollado está bien, ¿no? ¿Cómo demostrar que está bien? Funcionalmente, cumple con la usabilidad, eficiencia, etc. Ahí estamos haciendo la validación, pero la validación del artefacto, ¿no? Es como que estamos validando un sistema de información, ¿no? Es amigable, es usable, cumple con todas las funcionalidades, es intuitivo, etc. Entonces, estamos validando el artefacto. Es como estaríamos haciendo control de calidad. Pero por otro lado, comprobar que el aporte, que el artefacto desarrollado alcanza los objetivos, porque en nuestra tesis estamos formulando un objetivo. Dado el problema, nos formulamos nuestro objetivo, ¿no? Ese objetivo, por decir, mejora la productividad. En función a quién, de repente mejora el tiempo, mejora costos, mejora la eficiencia, etc. Ese es cumplir los objetivos. Ahí se está haciendo la validación del objetivo. Cada tipo de conocimiento, es decir, los modelos, procedimientos, metodologías, métodos, etc., presentan sus propios mecanismos de validación. Entonces, si se valida el objetivo, entonces la tesis se considera culminada. Es decir, si en nuestra tesis nosotros
hemos logrado llegar al objetivo, esa validación del objetivo, pueda que no hayas llegado al 100% del objetivo, pero sí, siguiendo un conjunto de pasos sistemáticos, has llegado a lo que propusiste. De repente, no al 100%, pero llegado a un 60, 70%, igual. Ya llegaste. Entonces, terminó tu tesis. Ahí concluye tu tesis. Claro, lo deseable es llegar al 100%, cumplir con el objetivo al 100%, pero eso no siempre ocurre, ¿no? Es como que formulaste una hipótesis, seguiste los pasos sistemáticos, pero de repente tu hipótesis no se cumple. Pero igual, ya llegaste a demostrar la hipótesis. Si no se cumple la hipótesis alterna, se cumple la hipótesis nula. Pero igual, ya hay un resultado. Y ahí termina la tesis. Es sostenible. Todo lo que se afirme debe tener sustento, sea en fuentes válidas o inferencias basadas en afirmaciones válidas. Por eso es ese punto de la bibliografía que pusimos en la lámina inicial. Todo lo que ponemos en la tesis debe estar referenciado. Nosotros no vamos a poner en la tesis algo que estamos inventando o suponiendo, sino según los autores, son los investigadores. Supuestamente ellos nos han adelantado en este tema, entonces nos sirven como referentes. Y no debe tener contradicciones, ¿no? Esos serían los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a pasar al proceso de investigación. El proceso de investigación, ¿qué es investigación? Es un proceso que mediante la aplicación del método científico, bueno, cuando hablamos del método científico, el que defiende y explica y se considera autoridad es Mario Bunge, ¿no? Es el que, así como en este libro de metodología de investigación, Hernández, Sampietri, ellos como que son los que difunden el enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto. Entonces, Mario Bunge es uno de los que difunde esta corriente del método científico, ¿no? Entonces, la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La investigación en sentido amplio es un proceso continuo y organizado mediante el cual se pretende conocer algún fenómeno, ya sea con el fin de encontrar leyes generales o simplemente con el propósito de obtener respuestas particulares a una necesidad o inquietud determinada. Así como la tesis, también la investigación tiene sus características. La investigación es metódica, es decir, tiene procedimientos propios, es organizada y planificada. Otra característica es universal, ¿no? En la medida en que los resultados obtenidos contribuyen a aumentar el patrimonio científico y cultural de la humanidad. La investigación también es sistemática, es decir, las ideas, los conocimientos e informaciones obtenidas mediante la investigación se conectan lógicamente entre sí, formando un todo armónico. Es innovadora, es un procedimiento dinámico y creativo. También es clara, concisa y precisa. Se vale de símbolos, palabras, mediciones y registros. Algunos de estos se llaman constructos.
es comunicable, es decir, los resultados obtenidos se registran y se expresan en un informe o documento, que vendría a ser el resultado final, ¿no? Puede ser la tesis o puede ser un artículo. A través de ese medio se comunica. Y es aplicable, ¿no? Los resultados son útiles y proporcionan aportes concretos que contribuyen al crecimiento del ser humano en diversos aspectos de la vida. Normalmente toda tesis, toda investigación está primero analizando un problema y se ubica en algún contexto, en la sociedad, en la educación, la salud, en algún contexto, y ahí aplica su solución, su método para solucionar ese problema, y con está aportando en la solución de ese problema, y por eso es aplicable. Tiene un significado etimológico, ¿no? De en. Investigar es de hallar, de seguir, de seguir vestigios. Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir e interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Entonces, investigación constituye una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad. Entonces, la investigación es una forma de plantear problemas y buscar soluciones mediante una indagación o búsqueda que tiene un interés teórico o una preocupación práctica. También, investigación es la adquisición de conocimientos acerca de un aspecto de la realidad con el fin de actuar sobre ella. También es una exploración sistemática a partir de un marco teórico en el que encajan los problemas o las hipótesis como encuadre referencial. Requiere una formulación precisa del problema que se quiere investigar y de un diseño metodológico, ¿no? En este caso, ya si no hay problema, no hay diseño, no hay metodología. Exige comprobación y verificación del hecho mediante la confrontación empírica. Y trasciende las situaciones o cosas particulares para hacer inferencias de validez general. Y finalmente utiliza una serie de instrumentos metodológicos y la investigación se registra y se expresa en un informe, ¿no? Ese informe es el entregable final, que puede ser un artículo, un documento, una tesis. Y en la investigación se aplican casi todas las preguntas, ¿no? El qué es para ver qué tipo de actividad o labor se va a realizar, quiénes son las personas involucradas en la actividad, acerca de qué, definir los temas o contenidos que se abordarán, el por qué es la justificación o razón que motiva lo que se va a hacer, el para qué, objetivos que se desean lograr, el cómo estaría relacionado con la metodología, las técnicas, las tácticas y las estrategias, el cuándo, la programación en cuanto a tiempo y etapas, porque en tu tesis vas a decir, ¿no? Estás proponiendo tal cosa para solucionar este problema en tal lugar, ¿no? Y en qué fecha. Entonces, el cuándo es en cuanto al tiempo y el dónde es en cuanto al lugar, ¿no? Entonces, acá se define la temporalidad y la locación. ¿Con qué? Los recursos que se van a usar y cuánto es la elaboración de, si hay costos, hay muchas investigaciones que son caras, entonces obedecen a un presupuesto, ¿no? Entonces ahí se elabora un presupuesto para obtener los recursos. Entonces, esta lámina ya nos muestra en qué consiste el proceso de investigación. Empieza con una definición tentativa de un tema de investigación. Una idea, esa idea se va a ir, al final nos va a detonar un proyecto de investigación y eso va a converger a un planteamiento del problema.
Entonces, una vez que se defina el tema, se hace una revisión bibliográfica y para ello se hace el trabajo del estado de arte. En el estado de arte se buscan trabajos previos relacionados con el tema que estamos investigando. Producto de haber hecho esta revisión de trabajos previos, algunos también llaman antecedentes de la investigación, se hace ya la propuesta formal. Esa propuesta formal vendría a ser el aporte, ¿no? Como un aporte teórico. Este aporte, en muchos casos, hay que convertirlo en aporte práctico. Pero si no hay necesidad de convertir en aporte práctico, entonces con este aporte teórico se hace la validación, las pruebas numéricas, se aplica un caso de estudio y se publica la tesis o los artículos o los congresos, ¿no? Eso cuando en algunos casos no implica hacer un trabajo de campo. No implica en muchos casos hacer trabajos de recolección de datos en el campo, armar cuestionarios, definir instrumentos y con eso recolectar datos, procesarla, analizarla, validarla y de ahí salen los resultados. Entonces, hay otro esquema que para efectos de artículos o tesis, como que empiezas definiendo el tema de investigación. Tema igual al problema más la técnica. Ese tema, ese problema más la técnica necesita un respaldo, que se vendría a ser el marco teórico. Este marco teórico incluye todo lo que es los conceptos relacionados con el problema y con la técnica, e incluso algunas definiciones, y si esto se puede complementar también con unos glosarios, ¿no? Después del marco teórico, el estado de arte, que es la revisión de trabajos previos. Revisando los trabajos previos, formalizamos el aporte. En la lámina anterior, era un aporte teórico. Pero ahora, si este aporte teórico necesita desarrollarse, entonces este aporte teórico lo pasamos a aporte práctico. Este aporte teórico convertido en práctica se llama el artefacto. Usando este artefacto es lo que vamos a validar y llegar a la publicación del resultado. ¿Ok? Entonces, el pasar del aporte al artefacto puede significar adoptar una metodología, este artefacto, como por ejemplo, cuando desarrollamos sistemas, hay que validarlo, pasar a sus pruebas unitarias, pasar a certificación, hasta que esté ok. Si no está ok, regresa, se arreglan las observaciones, si hay que rediseñar, se rediseña, sigue este proceso iterativo, ¿no? Aporte, artefactos, y hasta que esté ok. ¿Está ok la validación? Sí, entonces ya el aporte está ok, entonces publíquese y difúndase. ¿Ok? Entonces, el tema de investigación. El tema de investigación se refiere al problema a resolver y a la técnica a usar para resolver. Entonces, eso es lo que estamos hablando del tema. En este caso, el tema vendría a ser igual al problema a resolver más la técnica a usar para resolver. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? ¿Ahí están? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Siéntanse en la libertad de interrumpir, de comentar, ¿eh? Si no, se me quedan dormidos. Entonces, empezamos con el tema de investigación.
este es el primer paso que vamos a dar en este proceso, a pesar que nuestro objetivo va a ser llegar hasta la publicación, pero uno de los puntos claves de este punto del tema de investigación, el marco teórico y el estado de arte. Eso va a ser nuestra mayor concentración este semestre. Entonces, cuando hablamos del tema de investigación, se refiere a definir el problema, a resolver y a la técnica. Por eso dijimos, tema es igual al problema más la técnica. El marco teórico es el conocimiento básico para comprender el problema. Es decir, no necesitamos mucho rollo acerca del marco teórico, acerca de los conceptos. Son los conceptos básicos que me van a permitir entender la tesis. Estado de arte es el conocimiento existente para resolver problemas. O sea, ya ahí están las experiencias previas. ¿Okay? Esto no estamos descubriendo la pólvora. Entonces, después están los aportes. Los aportes pueden ser, dado el problema, este problema, para solucionar el problema puedo usar modelos, puedo usar software, puedo usar herramientas, arquitecturas, frameworks, estándares, regulaciones, casos de estudio, taxonomía, buenas prácticas, procedimientos, algoritmos, métodos y posiblemente algunos otros más que ustedes están todavía pensándolo y puede que no sean estas, pero en la mayoría de los casos, dado un problema, plantean un modelo, plantean una herramienta, plantean procedimientos, buenas prácticas, algo así. ¿Capiche? Bien. Entonces, el aporte, en este caso, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar? Sí, profesor, una consultita. Adelante. En este, donde vamos a llegar, se entiende en este curso, veo que es tema de investigación, el tema del marco teórico y el estado del arte. Para tener el tema, bueno, al principio entiendo que es el tema de investigación. Esto puede implicar que sea, por ejemplo, en el caso mío me interesa mucho el tema de ciberseguridad, y puede ser exactamente un trabajo orientado a un sector de, digamos, la economía, básicamente un sector de energía, la aplicación de un tema de tesis, o ya los conocimientos existen, ¿no? Pero un poco veo que hay un tema que no está cubierto, como son ya la aplicación propiamente al sector de energía en el tema de, por mi caso, el de hidrocarburos, ¿no? ¿Cómo controlar la parte que es la seguridad? Dado que es un problema actualmente, es cómo combino, existen ahorita, por ejemplo, para un software determinado, un RP, por ejemplo, hay una serie de técnicas de seguridad que las empresas que se dedican a la fabricación de este software, que es un software empresarial, pero no lo relaciona con la parte que es los temas, digamos, mecánicos, como son, por ejemplo, manejar una sala de control en una refinería, ¿no? En cualquier instalación. Y a veces ha habido casos de seguridad, porque alguien llevó un documento, un celular al trabajo, a un centro de control, y a veces conectan a la PC que controla esos equipos, le conecta, por ejemplo, un WhatsApp, o sea, algo por un tema social, ¿no? Y por ahí a veces puede penetrar un tipo de virus o algún hacker que permite justo, no habiendo entrado al sistema principal que es el RP, pero entra por algo que está al final de la cadena. Pero como es un tema así un poco tipo SCADA, como que no, está un poco separado del tema digital, ¿no? Es porque el SCADA más o menos maneja entre sistemas mecánicos y sistemas electrónicos. ¿Puede ser un tema así o es algo ya demasiado ceñido a un tema muy acotado? ¿No? O tendría que ser algo general, no sé, es un poco lo que
que es un poco lo que se llama el Internet industrial de las cosas, ¿no? Que por ahí más o menos lo pensaba más o menos enfocar, ¿no? Estoy todavía un poco haciendo todavía alguna exploración en ese terreno, pero quería un poco ver si estoy más o menos orientado, bueno, bien orientado o mal orientado en este caso, bajo este esquema, ¿no? Eso es un poco mi inquietud, profesor. Disculpe, que lo... No, está bien, o sea, ahorita estamos, o sea, ustedes están pensando, como usted menciona, ¿no? Están viendo las ideas. Hay ideas, ideitas, Sí. se llaman ideotas, pero por ahí están, las ideas están dando vuelta y vuelta. Eso vamos a ir aterrizando y poco a poco vamos a, haciendo un análisis. Ahí ya entra a tallar lo que se llama el análisis de la situación problemática, ¿no? Es decir, dado dentro de este contexto, ¿no? Por decir la ciberseguridad, ¿qué cosas están siendo impactados, ¿no? Estamos identificando los posibles puntos débiles, ¿no? Dificultades, no hay controles, hay amenazas, o sea, todo lo negativo estamos viendo, en unos casos de repente ya describiendo, ¿no? Pasa esto, hay problema acá, hay problema acá. Entonces, eso, ¿a dónde nos está llevando? Precisamente a tratar de identificar por ahí algún gap, algún vacío, alguna inconsistencia. Paja, entonces ahí empalmamos. Mira, este es mi punto. Yo voy a investigar o voy a solucionar este vacío. Ya identifiqué el problema. Este gap va a ser mi problema. Ya todo el resto, como que ya está de lado y te concentras estrictamente en ese posible problema, en el gap. Entonces, tu objetivo es simplemente abordar ese gap y cómo lo solucionas. Pero eso obedece a un análisis de la situación problemática, ¿no? O sea, cómo se originó ese problema, desde qué contexto, ¿es problema doméstico? ¿Es problema nacional? ¿Es problema internacional? Si es problema de seguridad, ciberseguridad, no creo que sea problema solamente del sector hidrocarburos. También en el mundo hay energía en minas, hay hidrocarburos y supuestamente hay esos problemas. A ver, ¿qué experiencia hay allá afuera? En la China, en Alemania. De repente ya lo abordaron y acá estamos todavía dando vuelta y ya lo solucionaron. Entonces, esa solución de allá, ¿qué tal si lo traigo acá y a ver si funciona o no? Si no funciona, pues adecuo esa solución y lo aplico, y no es que no estás plagiando, no estás simplemente, estás evaluando una experiencia externa y eso lo puedes volcar a tu experiencia local y eso vale. ¿Tu tesis es original? Sí. ¿Es único? Sí, porque estás solucionando un problema, a pesar de que el modelo realmente ya existe, pero la aplicación al problema es diferente. Eso ya te hace único. Porque estás en otro lugar, en otro momento, otra problemática. Entonces, parte de la tesis es también como que ver cómo están allá afuera, y si ahí es exitoso, oye, ¿por qué ese modelo no lo traes y lo copias y lo adaptas acá? Porque no necesariamente el modelo exitoso de Japón, haces un copy-pega aquí en Perú y va a funcionar. Sino, vas a tener que hacer algunas adecuaciones, instanciaciones, correcciones, adaptaciones, para que funcione tal cual allá. Entonces, tu aporte no es el modelo, tu aporte son los parches, las adecuaciones que vas a realizar. Entonces, tú te defiendes tu trabajo, o sea, tu aporte no es el modelo, porque el modelo ya existe. Tu aporte es cómo lo has instanciado, cómo lo has adecuado, cómo lo has adaptado para tu propósito. Eso también es un tema de tesis.
Ok, porque justamente una de de los datos que tengo es que ese tema en otras refinerías, por ejemplo en Arabia o en México, ha sucedido ya la penetración de esa manera, ¿no? Exacto. Y han paralizado prácticamente media refinería. Entonces, yo veo que el problema está ahí todavía, porque si ya ha habido, no, en este caso, se llama siniestro, pues afecta al tema de seguros también. Entonces, obviamente, el problema no está resuelto. Como usted señala, un gap que no está cubierto. Y obviamente, aparentemente, si bien los software en particular tienen su medida de seguridad, pero cuando ya tú de alguna manera lo vinculas a temas que son temas de válvulas, ¿no? Marcadores de presión, es como que ya un poco como que se desvincula el tema netamente digital a un tema de control así automático de ciertas partes de la refinería. Entonces, ya ha habido casos, no hace mucho también, entonces, sí, básicamente por eso es un poco el interés que tenía en ver ese tema. Y tengo documentación donde yo trabajo sobre el tema de refinería, entonces, por eso también un poco me interesaba ver el tema, ¿no? Y es un tema, obviamente, debe ser bien especializado la ciberseguridad en todo caso, dependiendo en qué ambiente lo apliquen, ¿no? Exacto. Pero ya, o sea, si analizas cómo lo solucionaron allá, eso ya es una experiencia, ya es un estudio previo para ti. Entonces puedes agarrar ese modelo y a ver si aplica para tu propósito, para tu realidad, y si no, lo adecuas y lo aplicas este, en, tu, en tu locación, y eso ya es un aporte. Pero estás revisando otras experiencias, estás rescatando lo mejor de cada una de estas experiencias y eso lo estás volcando a tu tesis. Y precisamente ese es el estado de arte. Ok. Y eso también hace sostenido a tu investigación. O sea, tú no estás concentrándote en un problema particular, sino, mira, estás revisando otras experiencias y eso lo estás volcando a tu universidad y eso lo está haciendo sostenido porque estás revisando trabajos de otros investigadores, tesis, publicaciones, revistas, artículos, y eso lo estás volcando a tu realidad. Y eso es lo que hace sostenido también tu investigación. Ok, profesor. Gracias, mami. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de estos aportes, pueden ser, pues, algunos de estos, ¿no? Mi aporte, pues, un modelo, un método, de repente, no nuevo, sino alguno de estos lo puedo adecuar, adaptar, customizar de acuerdo a mi propósito. Pero usando alguno de estos o adecuando alguno de estos, voy a solucionar el problema que está ahí al centro, porque ese es mi problema central. Y para solucionar este problema, usando métodos, puedo solucionar el problema, pero también usando modelos puedo solucionar el problema, pero usando un framework también soluciono el problema. ¿Cuál de estos artefactos es el mejor? Ya eso es el trabajo de nuestro análisis, evaluación. Entonces el aporte vendría a ser la aplicación, la adaptación, la mejora, o la mejora sustancial, o la innovación del conocimiento. Ese es el aporte. Este aporte, si es teórico y necesito convertir en un artefacto, entonces, esto es como que yo para resolver un problema necesito desarrollar un sistema. Entonces, este aporte como propuesta necesita un artefacto para solucionar. Entonces, ahora sí, desarrollando este sistema, ahora usando este sistema, usando este artefacto, voy a solucionar este problema. Hago la validación y si está ok, entonces publiques y difundas. Entonces, en una investigación, especialmente en el caso de nosotros, un ratito, por favor. Hola. ¿Me bajo? Disculpa, estoy en clases, estoy dando clases, no puedo atender. A partir de las 6, por favor. Gracias.
Bien, entonces, como mencionábamos, en muchos casos, aportes cuando desarrollas un trabajo de tesis, no siempre estás hablando de un solo aporte, puedes tener varios aportes. En una primera etapa, cuando estás haciendo revisión de literatura, de repente el concepto o las definiciones que estás manejando, de repente no están muy claras, de repente son media controversiales. Y tú revisando al autor 1, al autor 2, al autor 3, dices, mira, diversas definiciones y tú tienes que decidir por cuál de ellos vas a optar. O de repente se te ocurre, pues, la definición del autor 1 y la definición del autor 3 lo juntas y eso es la definición más adecuada para tu propósito. Y ahí ya está haciendo un aporte, porque estás ensamblando una nueva definición, un nuevo concepto. El otro aporte puede ser, mira, para solucionar este problema, yo necesito construir un artefacto. Pero el artefacto no es tu aporte final, es uno de los aportes. Además del artefacto, que es el medio para llegar a solucionar ese problema, pero el aporte final es tu tesis. Pero en el camino tenés que desarrollar un artefacto que puede ser diferente a que, mira, voy a usar la metodología RUP para desarrollar el sistema, el producto final. Entonces, el RUP ya existe, ya no necesitas. ¿Qué pasa si no existe el RUP? Quieres diseñar tu propia metodología para hacer el software. Entonces, ahí sí, esa nueva metodología es otro aporte. ¿Ok? Vamos a ver otras sesiones de cómo armar aportes. Entonces, una vez que el artefacto está, comprobar que el objetivo principal fue alcanzado mediante el uso del artefacto, eso vendría a ser la validación. Ya es como si fuera el control de calidad. Y finalmente, pues, el reporte técnico, ¿no? Que puede ser un artículo o una tesis, que es el resultado final de la investigación. Y en una tesis, pues, el producto sería la exposición y sustentación del trabajo desarrollado, ¿no? Ante un jurado y en forma pública. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, profe, bien. Sí, profesor. ¿Todavía no se me quedan dormidos? Aún no, profesor. No, pero el hambre ya premia. El hambre. Ya, entonces, vamos a avanzar. Me dan 15 minutos para ver esto del tema y ahí va a haber ya tarea para entretenernos. ¿Ya? Ok. El tema de la tesis. Alternativas para obtener el tema de tesis. 1, metiéndonos a los problemas de la sociedad. 2, una tesis también puedo definir mi tema de tesis de otra tesis o de otro artículo científico. O también que el asesor me proponga sus trabajos de investigación. O el punto 5, insertándome o ser parte de la red de investigadores.
Punto 1. Definición del tema desde el problema de la sociedad. Entonces me ubico dentro del contexto de la sociedad, ¿no? En la educación, en la banca, en las empresas, en el comercio, en la industria, en el gobierno, en algún lugar, en sus centros de trabajo, y ahí identifico un posible problema. Entonces, ya me ubiqué, ya me contextualicé dónde voy a investigar, ¿no? Suponiendo en la educación. Entonces, si es en la educación, hay diversidad de problemas. Pero como yo soy informático, entonces estoy pensando a ver cómo uso las tecnologías de información para apoyar a la educación. ¿La educación en qué? Hay que ver un problema dentro de la educación. De repente, el problema de estrés después del COVID o durante el COVID, o el rendimiento durante el COVID, o la comprensión lectora usando tecnología de información, o mejorar el proceso de aprendizaje. Alguno de esos problemas tengo que ver a ver qué dicen los investigadores al respecto. ¿El COVID habrá impactado en la educación? Y si ha impactado en la educación, ¿en qué? De repente, producto del COVID, el rendimiento académico de los alumnos ha bajado. Entonces, ¿cómo mejorar ese rendimiento? Y cómo usar las tecnologías de información para potenciar esto, o para mejorar, o para recuperarse de esa deficiencia. Entonces, igual posiblemente en la banca, por ejemplo, el COVID, teniendo como contexto, cómo las tecnologías de información ahora han impactado en la banca. Sí, pues por esta necesidad las bancas, o sea, las entidades financieras han implementado más canales para llegar a los clientes, especialmente a los domicilios, ¿no? Porque ya por pandemia, por ciertas limitaciones, ya no han podido ir al banco físicamente, quién sabe. Entonces, se han aperturado más canales para llegar al cliente. Pero la apertura de más canales, ¿qué implica? Ahí está la chamba para ciberseguridad. Si antes, con pocos canales, antes de COVID, con pocos canales, el riesgo era mayor, era alto cuando, con los atentados de los piratas, de los malware que te metían virus a tus sistemas. Y si ahora implemento más canales, significa que estoy abriendo las ventanas de mi casa para que se metan. Entonces, tengo que preocuparme ahora más todavía por la seguridad. Entonces, el riesgo crece, teniendo como base la protección de mi activo. Total, mi dato es el activo más importante de mi empresa, por lo tanto, tengo que protegerla. Pero si estoy abriendo las puertas de mi casa, las ventanas, hasta la puerta falsa, para hacer transacciones, entonces tengo que preocuparme también por la seguridad. Entonces ahí entra a tallar la ciberseguridad, por ejemplo, como uno de los platos fuertes en la investigación. O en las empresas, ¿no? Igual esto de la tecnología de información en todos los contextos, ¿no? Esto del gobierno digital o las mismas tendencias de machine learning, deep learning, big data, Internet de las cosas, cloud computing. Cada una de esas tecnologías están impactando en algunos de estos contextos. Además de impactar, también está creando más oportunidades, nuevas oportunidades. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos usar la tecnología de información para apoyar algunos de estos quehaceres? Me voy al agro, también te vas al agro, a la agricultura.
manejo de repente de drones o de sensores, cámaras, por ejemplo, para detectar comportamientos anómalos en los campos de sembrío. Hay ciertos comportamientos, entonces posiblemente haya amenaza de plagas. Entonces, estos comportamientos anómalos pueden ser plagas. Entonces, como que a través de sensores puedo detectar amenazas de plaga y puedo dar señales inmediatas para prevenir a los que se dedican a la siembra. Y no voy a esperar que sea invadido por la plaga recién para reaccionar, sino manejar alertas, análisis de datos, señales en base a sensores, algo así, para mitigar los riesgos ante este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, la misma ciberseguridad ahora está en las empresas, ¿no? En las empresas, todo lo que es seguridad a través de drones ya están prescindiendo de los guachimanes. A veces hay empresas que necesitan, pues requieren de, imagínate una fábrica en medio mundo, ¿no? Y con el frío y con la arena, con la contaminación, ¿qué tal si instalas en todo el complejo solamente drones y desde una cabina estás manejando toda la seguridad perimetral de tu fábrica? Simplemente controlando esos drones. Y esos drones los controlas control remoto y en vez de tener 15, 20 guardias de seguridad, tienes 1 o 2 personas que operan estos drones. Y de repente más seguro, porque van filmando, van grabando todo. Entonces, son las diversas aplicaciones que estaríamos identificando al ubicarnos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, ubicándonos en la sociedad, pues identificamos los diversos problemas, ¿no? Y cada uno de estos problemas se estarían convirtiendo en nuestro tema de investigación. Ustedes ya llevaron el curso de transformación digital, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? No, profesor. En México no llevaba un curso de arquitectura. Ya. Entonces, en la próxima clase comentamos más acerca de estas tendencias para que va a ser tema de tesis, ¿ya? Por ahora lo que quiero es que, de acuerdo a la primera lámina que hemos visto, identifica un problema en la sociedad y vamos definiendo el tema de tesis, ¿no? Primero, identifica un problema. Segundo, asocie una técnica para resolver el problema de una mejor manera. Y eso es a través de unas conjeturas, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? De las aplicaciones bancarias. Pucha, ahora hay deliveries, hay puntos de venta, el mismo Yape, Plin, estas aplicaciones. Es un riesgo para mí como banco. A ver, ¿qué propongo para controlar esto y para mi seguridad? Entonces, o dentro de la educación, ¿no? Para mejorar la comprensión lectora, voy a usar la técnica de gamificación, pero usando tecnología de información, o mapas conceptuales, usando software para mejorar la comprensión lectora. Entonces, si el problema es la comprensión lectora, entonces voy a proponer software que maneje mapas conceptuales para que con esto mejore la comprensión lectora. Entonces, esta sería la primera tarea. Para la próxima clase ya formulen el tema. Identifiquen un problema y asocien una técnica a ese problema. Quiero que vayan pensándolo, revisando. Igual cada uno lo comenta, lo vamos dando forma y de ahí damos la plantilla de cómo debemos hacer ya el análisis de la situación problemática y de ahí aterrizar a la formación del problema. ¿Ok? De acuerdo, profesor.
Entonces, la tarea para la próxima clase es el tema de tesis. Concéntrese más en el problema. Problema, problema, problema. Y a ese problema ya después vemos cómo solucionamos ese problema. Hagamos un análisis de este problema. Por ejemplo, en educación, sí, la comprensión lectora. A ver, ¿desde cuándo existe? Es decir, la comprensión lectora ya está trillado. Siempre hay ese problema con los niños que no comprenden lo que leen, no analizan bien, no tienen un pensamiento crítico, no entienden. Pero si es un problema ya viejo, pero sigue siendo un problema. Entonces, y ahora la tecnología, peor, los ha maleado en vez de mejorar. Porque ahora los niños ya ni piensan bien, ni leen bien, ni razonan bien, porque se están automatizando. Y hay muchos que se están drogando con la tecnología. Hay niños de 3, 4 años ahí están, como dice, embobados con su celular y ya ni piensan ni razonan, ¿entiendes? Están más descerebrándose, ¿no? Entonces, hay un problema. Entonces, ¿cómo analizamos este problema? Mira, antes la comprensión lectora era un problema, sí. ¿Cómo ha ido evolucionando internacionalmente, nacionalmente? ¿Y en qué situación está ahorita la comprensión lectora? Entonces, para ese problema, ¿qué planteo? ¿Qué planteo como solución? ¿Cuál sería la estrategia? Entonces, a través de una serie de conjeturas, vamos a ir planteando, ¿no? De repente, usar aulas virtuales, de repente usar las redes sociales, algo para mejorar la comprensión lectora. O usar la técnica de gamificación, de mapas conceptuales, dramatización, escenificación, lo que sea para mejorar la comprensión lectora. Entonces, más o menos, el primer paso es analizar bien si efectivamente esta comprensión lectora es un problema y por qué. Y de acuerdo a ello, ver qué herramientas, qué estrategias, qué técnicas existen para abordar ese problema. Más o menos esa es la idea que debemos seguir. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, profesor, disculpe, sí. ¿Como diapositiva y lo vamos a exponer o solamente es la elección del nombre como tal? Una hojita, ¿no? Donde van comentando, analizando y eso lo vamos dando vuelta o sea, esto es un primer borrador, ¿no? Es como si tenemos una pizarra y alguien plantea un problema y lo vamos comentando. Disculpe la interrupción. No. En todo caso, solamente como comentario, ¿no sería de repente poner una o dos alternativas para que usted de alguna otra manera nos pueda orientar cuál sería el mejor elegir o nos pueda orientar cuál es el más adecuado? Sí, más que una. O sea, lo que estamos viendo es que dado el problema, ustedes van a encontrar posiblemente, estamos comentando acá, ¿no? ¿Ven mi lámina? Sí, profesor. O sea, dado el problema, ustedes están identificando un problema, este es el problema central, y de ahí van a ir haciendo conjeturas. Este problema lo puedo solucionar con un software. Este problema también lo puedo solucionar con un método, pero también un modelo. Entonces, eso es lo que vamos a discutir en la próxima clase. Cuando vean, formulen su problema, oye, pero tu problema podemos tratarlo con un modelo o un framework o algún otro que se te ocurra, ¿no? O sea, tratemos de concentrarnos más en el problema. Después ya vamos a ir viendo las posibles técnicas.
vamos a ir paso a paso. Y lo que vamos a fomentar es que haya participación de todos, ¿no? O sea, alguien lanza un problema, Roger lanza un problema, a ver qué opinan, cómo podemos abordar y podemos siendo causa también, ¿no? Eso nos va a ayudar a aprender más como equipo, como grupo. ¿Ok? Ok, profesor. Ok, entonces ahí nos quedamos. Nos vemos el próximo sábado, igual en la mañana. Listo, profesor. Hasta la próxima semana. Listo, profesor. Gracias. Sí, creo que se ha abierto un grupo WhatsApp, ¿no? Sí, sí, profesor. Ya, Yo lo tengo. ya, Ahí, ahí me incluyen y ahí nos contactamos, ahí les voy cargando más materiales, ¿ya? Y vía esta comunicación. ya. Profe, ¿ya hemos listo hoy día? Disculpe. Por favor, ¿Perdón? pásame tu celular, José Guamán, para incluirlo. Guzmán, aumentenlo también el grupo. Profesor, gracias. Hasta luego. Ok, buenas tardes. Cuídense. Buen fin de semana. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. A ver, ¿cuál es tu correo? Envíame por chat tu correo. José.Guzmán1, ¿no? Ya. Habíamos quedado en que parece que había un hueco entre las 11 a las 2, creo, que querían que se adelanten las clases, ¿no? Porque ya de 6 a 9 era un poco pesado. Y yo tenía cierta disponibilidad, por eso me acomodé de 11 a 2. Solo que hoy día hemos empezado de 12 a 2 porque se me prolongó mi clase. Tengo una clase de 9 a 12, y que normalmente es de 8 a 11, pero me programaron de 9 a 12 por 2 sesiones. ¿Tienes problema para entrar en este horario? Ya, o sea, vamos a tratar de manejar este horario de 11 a 2 o de 12 a 2, porque de 2 a 5 yo tengo también otro curso. Y el tiempo que no estamos cubriendo, en algún momento de repente hacemos recuperación, pero en el horario de 6 a 9, algo así. De acuerdo, cómo vamos a ir avanzando. ¿Ya? Ok, perfecto. Estás en el chat, en el Google Meet, ¿sí, no? Sí, 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 es el mismo. Ya, perfecto. Ok, ya, José, cuídate. Buenas tardes. Cuídense. Luego, profesor. Sí, Chao. profesor, Sí.